Voy a entrar acá por mi celu a ver si ya empezó a transmitir. Dale. Ahí me tiene que aparecer. A ver. ¿Se ve bien? Parece. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Vale. Bien. Bueno, Lucas, compañero. Bueno, ¿cómo eh, estás, Lino? y acá estamos renegando de hoy. Eh, Se trabajó, Lucas, trabajamos. Es un día particular hoy, ¿no? No sé si particular. Vamos a empezar ya con el tema del análisis social, ¿no? Eh, Dale. Esto no estaba en los planes, pero vamos a. ¿Cómo hacemos, no? Para. ¿Se saluda por el día? ¿Se dice feliz día, Luca, o no? Vos desde una perspectiva filosófica, ¿se dice feliz día o no? Mira, yo no diría feliz día, yo no diría feliz día. Para mí, y yo estoy de acuerdo con la idea de que es un día de reivindicación de derechos, que es un día de lucha, ¿no? Pero bueno, por ahí uno puede hacer alguna concesión a alguna persona, a su mamá, por ejemplo, una persona Claro. grande que quiera mucho. Por ahí, bueno, pero más allá de eso, o sea, yo creo que sí, que es un día de lucha, es un día de reivindicación, es un día de defensa de los derechos de la mujer y bueno, eh, decir feliz día me parece que es bueno, no verla, no ver lo que, no Claro. ver la historia, no ver lo que se reclama, no ver las luchas, ¿no? Me parece que, pero Es bueno, el. por ahí sí, tenés que saludar a, sea, a tu mamá o a tu abuela, y bueno, decir Bien. feliz día, pero solo que un caso especial, muy particular, y después otro día le explicás que para vos no es feliz día, o sea, no para vos, ¿no? Tu opinión, en realidad no lo defino yo, ¿no? Pero como un poquito esas concesiones se pueden hacer, pero solo en esos casos. Después, cuando es alguien, por ejemplo, de mi edad, y bueno, Claro. feliz día no Pero, va, pero bueno. pero ¿qué tu edad? ¿A qué te refieres con tu edad, Luca? Ah, bueno, mi edad es una manera de decir, yo tengo 36, Ah, bien, ¿no? bien, claro, queríamos Eh, saber el año, ¿viste? claro, Bien, bien, bien. más de los chicos que la primera clase te están preguntando la edad. Eh, claro, pero bueno, o gente más joven o gente más grande también, pero digo, me refiero a que por ahí nuestra generación, no en todos los casos, pero sí una cuestión generacional que crecimos por ahí con otra mirada, que en realidad te voy a decir, crecimos con otra mirada y se fue formando otra mirada. Si yo te lo digo así, mirá, suena mal decirlo, pero es real. Yo, ponele que a los 19 años, ¿no? Sí, O a los 20 años, cuando empecé la facultad, ¿no? Ahí en la Universidad de Filosofía y Letras en Puan, ¿no? Y alguien me hablaba, por ejemplo, de cosas como el encuentro de mujeres, o ¿no? El encuentro de mujeres, ese tipo de cosas, y a mí me chocaba la idea. Me chocaba, me parecía raro, bueno, pero ¿por qué solo las mujeres, no? O sea, como esa cuestión de claro. ¿por qué exclusión al hombre, no? Como esa cuestión. Pero Como, te estoy hablando del año 2005, 2006, ¿no? claro. Había otra mentalidad. Como Yo después dijo, me fui a... como dijo el vocero presidencial, o sea, que haya un salón solo de mujeres sería discriminar a los hombres, dijo. ¿Lo escuchaste? Esa pavada, esa mirada totalmente machista, ¿no? Claro, Pero bueno, en esa época y en ese momento, eh, para mí era así, ¿no? O sea, no me lo cuestionaba. claro. Y creo que tardé años en empezar a entender justamente esta cuestión de los espacios, ¿no? Bueno, de las reivindicaciones, de las luchas, de la crítica al patriarcado. Yo Bien. cuando era sí, adolescente, y a ver, adolescente, los 90, finales de los 90, principios del 2000, no tenía ni noción de nada de esto. Como mucho de mi generación, ¿no? ¿Qué? No me estoy justificando tampoco, pero bueno, al principio me chocaba la idea y después, y yo por ahí en esa época te decía feliz día. Claro. Bueno, después abrí la cabeza y lo entendí de otra manera, como una gran parte de la sociedad
otra gran parte de la sociedad está en las antípodas de ese pensamiento, pero bueno, hubo un gran avance en ese sentido. ¿Cuál fue el ¿Sí? momento, Lucas, que vos sentís que despertaste de esa concepción, eh, ¿Cuándo? Sí. a esa concepción que estamos definiendo como quizás patriarcal o desde un mercado, ¿no? Que se mercantilizó la lucha, ¿no? El día, la No, sí, conmemoración. a ver, yo creo, digo, una cosa que para mí está bueno aclarar. eh, Tampoco es que uno, a ver, despertó, uno no despierta completamente, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que seguir revisando, repensando, ¿no? Cada dos por tres uno, digo, como varón, ¿no? Te debe pasar a vos, que también como que o vas descubriendo o te van haciendo descubrir ciertas estructuras de comportamiento que uno en el principio la tiene naturalizada y después se da cuenta que tiene una historia y tiene un tinte de género, ¿no? Y uno la vas descubriendo con el tiempo, es una constante, es un aprendizaje constante. No sé si no te puedo poner una fecha, pero si se quiere, qué sé yo, a ver, por tirar un número, y no sé, por el 2010 capaz, pues empecé Bien, a pensar esas cosas, como por esas décadas, ¿no? bien, Que fue como en la época también del avance no tan fuerte del feminismo. Estoy bien, diciendo un número así como muy genérico, pero por bien. eso te digo, yo en el 2006, en el 2007, toda esta cuestión me hacía ruido y no la entendía, ¿no? Y no la comprendía, pero bueno, después uno empieza a abrir la cabeza, o por lo menos intenta. Claro, porque ante el ruido, ante la provocación de acontecimientos sociales de tamaña envergadura. ¿Se me escucha, Lucas? Sí, yo te escucho Bien, bien. La imagen se cuelga un poquito, bien. pero No, ok. no pasa nada. Te escucho Me, perfecto. me voy a quedar quieto. Bueno, te digo, ante acontecimientos sociales de tamaña envergadura, ¿no? Creo que en el sujeto hay quizás dos opciones, ¿no? Una es tratar de entender lo que está pasando y aconteciendo, y la otra es refugiarse en una idea conservadora, ¿no? De la vida y de la forma de ver las cosas, quizá, ¿no? ¿Vos qué pensás, Lucas, Sí, acerca de eso? sí, a ver, yo creo que las dos tendencias, ¿no? Por decirlo así, conviven en el ser humano y generalmente a ver, hay un ida y vuelta. Yo creo que es cierto, ¿no? Algo como el feminismo desafió todo un sistema de creencias, ¿no? Completamente arraigado, naturalizado, ¿no? Estructurado, desafió una visión del mundo, pero no solo desafió en el sentido de conocimiento, ¿no? Desafió la manera de estar en el mundo, ¿no? De percibirse uno mismo, de percibir al otro, a la otra, al otro, ¿no? Y es cierto, digo, ante esas situaciones se suelen generar las dos tendencias. Por un lado, el refugio en la idea conservadora y por el otro, si se quiere, la parte más revolucionaria, que es justamente la que implica el cambio, ¿no? Y fíjate, ¿no? Como que en esta cuestión social, digo, y estamos viviendo justamente, ¿no? En una época que por ahí a muchos también nos tomó un poco de sorpresa, como, y esto te lo digo ya en relación a la mirada a la juventud, ¿no? Como en el año 2018, ¿no? Eh, en la juventud estaba tan presente, se generó, ¿no? Toda esta discusión en torno a la ley de interrupción del embarazo, ¿no? Que uno iba, no sé Oh, cuál fue tu experiencia, lo que era, pero digo, uno iba, lo que fue Plan Fines, Luca, con ese tema, lo que fue bueno, el Plan pero Fines, en la escuela y todo lo que claro. se trabajó en ESI, vos entrabas al aula y era el tema, ¿no? O sea, todos, como el año pasado, todos los chicos y las chicas te preguntaban acerca de las elecciones, del voto, eso, bueno, el tema era ese, ¿no? Sí, sí, sí. Y había, ¿no? Y esta cuestión de la ola verde,
me parece que se llevaba todo puesto. Y fíjate que así como se genera el avance, si se quiere, en materia de derecho, también al mismo tiempo aparece la reacción. Y bueno, ahora, en una parte estamos en un momento reactivo, ¿no? Con estos cambios políticos y culturales que se viven, y entonces también aparece la otra parte, ¿no? Por supuesto, con sus matices, con sus diferencias, ¿no? Pero yo creo que están las dos cosas. Y fíjate, Lucas, Por supuesto que el papel que tenemos sí, nosotros como educadores, ¿no? Porque cuando estamos, bueno, el tema del feminismo y cómo viene a romper, ¿no? Con esta estructura social. Eh, yo, por sí, también ejemplo, todo en el, país. en el 2018, Lucas, trabajé con la universidad, con la UNTREF, en un congreso pedagógico que se llevó a cabo en la UBA, ¿no? En una de las facultades, creo que era de ciencia económica, algo por el estilo. Claro, yo Sí, trabajé con chicos que yo estaba como acá, no, no estaba a cargo, yo trabajé con chicos chicas que venían del CBC de la UBA, ¿no? sí, Con todas sus particularidades, con el, sin afeitarse, por ejemplo, viste que a mí, chaqueño, por ejemplo, viste como que, plup, pero después, al rato, pasó, y yo sentí, como educador, me sentí en el deber de cuidar a esas personas, porque sentí que el mundo alrededor podría ser hostil con ellas. Y entonces me sentí en el deber y en el derecho, deber, perdón, irrenunciable de cuidarlas. O sea, sí, nuestro sí, papel sí. como educador. Y sí, sí, la responsabilidad que tenemos, digamos, más allá de lo legal, una responsabilidad ética y política que tenemos como educadores, ¿no? Porque también, a ver, parte de todo lo que se ha hablado y toda el agua que corre bajo el puente de la ESI, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuántos compañeros, compañeras, colegas por ahí no se quieren, ¿no? Y meter en esos temas por cuestiones personales, por cuestiones ideológicas, a veces porque les mueve muchas cosas también, y a veces también por desconocimiento, porque es cierto, digo, son a veces muchas novedades para una persona que ya está formada de otra manera, ¿no? Y sin embargo también, bueno, como muchos y muchas toman esa responsabilidad, ese deber, ¿no? De darse cuenta que también hay ahí un estudiante, un adolescente que necesita de ese espacio, necesita de esa información, o a veces simplemente necesita poder confiar en un adulto, en alguien responsable, y quizás vos sos esa persona, y es muy movilizante. Yo he tenido, digo, en torno a la ESI, experiencias muy movilizantes en el aula. Bien. La verdad que sí. Y también pasa con Y el tema sobre todo, también nos pasa con el tema de los chicos trans. Lucas, por ejemplo, yo tengo, porque viste que yo trabajo en Hurlingham y también trabajo acá en Matanza, y tengo sí, varias situaciones donde tengo estudiantes trans. eh, y eso es una, es una decisión humana, ética y profesional, eh, hacerse responsable del cuidado, ¿no? Del cuidado no sí, solo físico, sino también simbólico, emocional, de estos estudiantes, ¿no? De estas estudiantes, o cualquiera sea el caso, ¿no? Porque no es fácil, totalmente. Sí. no es fácil No, no, para no es ellas y fácil. para ellos y para ellos convivir en un mundo que no claramente no está preparado y para que ellos lo habiten. O sea, es una situación donde uno tiene que plantar bandera y ponerse en una posición ética de decir, o sea, son mis estudiantes y tengo Sí, que responder por ellos.
totalmente, sí. Y a veces uno desde también desde esta necesidad que tenemos docentes de seguir formándonos y de seguir aprendiendo sobre todo sobre todas estas cuestiones. Yo te digo, nosotros que decimos, bueno, vos creo que además yo crecí acá en Buenos Aires, vos creciste, ¿no?, en el Chaco, y seguramente con contextos y realidades diferentes, en algunas cosas, en otras parecidas, pero crecimos bajo otra perspectiva, bajo otra estructura, bajo otra formación ideológica, si se quiere. Y entonces también claramente es un desafío para nosotros, ¿no? Bien. Para nosotras, para nosotros. Vamos a tratar de enganchar esto con el primer eje que teníamos programado, ¿no? Dale, sí, sí, sí. Bueno, la alegoría de las cavernas, ¿no? Platón, ¿hace cuánto? ¿3.000 años atrás? ¿2.500, 3.000? Aproximadamente, ¿no? Había creado... Sí, sí. Calculalo más aproximadamente, ¿no? Empezaba por 2.400 años, aproximadamente, por el 380 a.C., o entre 380 y 375 a.C., bueno, viste que el registro histórico, por supuesto, que no es tan exacto, ¿no? Pero bueno, sí, y justamente, ¿no? La alegoría de la caverna, voy a comentar un poquito de qué se trata. Yo creo que justamente, digo, está muy bien para relacionar con lo que estamos hablando, porque para el que nos esté mirando o escuchando y no sepa qué es la alegoría de la caverna, yo creo que es uno por ahí de los textos más conocidos de la filosofía o de la historia de la filosofía. Que cuando uno dice filosofía en general, una de las primeras cosas que aparecen es la alegoría de la caverna. Y lo interesante de la alegoría de la caverna es que en sí, simplificando, ¿no?, entre comillas, es una alegoría, es un cuentito, ¿no? Es un cuentito, básicamente. Uno lo puede contar como un cuentito, lo puede contar a cualquier edad, lo puede contar en cualquier contexto, se lo puede contar a cualquiera. Y sin embargo, tiene mucha fuerza, ¿no? Para el que no sepa de qué se trata la alegoría de la caverna, básicamente, ¿no? Platón tiene una obra muy famosa que se llama La República, ¿no?, que es un diálogo, un largo diálogo donde él va a hablar sobre el concepto de justicia, la naturaleza de la polis, la ciudad ideal y bueno, un montón de cuestiones. Y en el medio de ese libro, en la parte 7, en el libro 7 de La República, cuenta la historia básicamente de un grupo de prisioneros que viven en el fondo de una caverna subterránea, que toda su vida estuvieron atados de pies, de manos, de cabeza, sin poder moverse, y solo podían observar la pared del fondo de la caverna, donde lo que veían eran una serie de sombras proyectadas que provenían, ¿no?, de diferentes personas que cargaban y movían objetos bajo el fuego de una fogata y que estaba detrás de ellos y no lo veían, ¿no? Lo único que veían los prisioneros eran las sombras iluminadas de la pared. Platón dice ahí en el diálogo, en el relato, que esas personas, como toda su vida estuvieron en el fondo de la caverna, era lo único que habían conocido toda su vida, ¿no? Eran expertos incluso en identificar sombras, como que las veían con un detalle que ninguno de nosotros podría verlas, ¿no? Claro. Y que también eran genios en identificar los sonidos que estaban alrededor de eso, pero que eso era su única vida, era su único, su naturaleza, ¿no? Era su hábito, su normalidad. Y lo que va a contar la historia, esto es literalmente son un par de paginitas, es muy sencillo de leer, e incluso, a ver, uno lo busca, hoy en día no hay excusa, uno lo encuentra en TikTok, en Instagram, en YouTube, o donde sea, o en películas, o donde sea, ¿no? Claro. Pero bueno, la historia cuenta
esos prisioneros un día descubre que las cadenas que lo aprisionaban a la pared de la caverna no estaban más, ¿no? Que podía moverse, que podía mover los brazos, podía mover las piernas, podía mover la cabeza, y entonces, muy de a poquito, el prisionero empieza a moverse a través de la caverna y puede salir, ¿no? de la cámara del fondo y ver, no sé si me estás escuchando porque... No, te estoy escuchando, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Sí. Listo, perfecto. Bueno, puede ver el origen, ¿no? Puede ver la fogata, que se da cuenta que al principio no la puede ver bien porque lo encandila, pero después se acostumbra y la puede ver. Puede ver a los hombres trabajando, puede ver cómo cargan los objetos, y en vez de quedarse ahí, simplemente, ¿no? La curiosidad lo gana, lo domina, y entonces comienza a ascender por la caverna. Entonces se va contando, bueno, de todo el trayecto de cómo el prisionero va ascendiendo por la caverna hasta que llega por fin a la salida, donde le pasa algo parecido porque inicialmente la luz lo encandila, y esta metáfora visual está muy presente porque es muy importante, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, ¿veo? Cuando te despertás a las 3 de la mañana y está todo oscuro y prendés la luz y te encegueces, bueno, es lo mismo, ¿no? El tipo quiere salir hacia afuera y no puede porque se le encandila, no puede ver. Entonces sale finalmente cuando es de noche. Y al principio tampoco puede ver la luz ni las estrellas, sino que empieza mirando el reflejo de las cosas en el agua. Claro. Y de a poco va viendo los objetos. Y de a poco va viendo las cosas completas. Y de a poco puede ver el cielo de noche, ¿no? Y después de un tiempo se acostumbra y puede ver las cosas, los objetos de día. Y después se sigue acostumbrando y puede ver el cielo, y finalmente se acostumbra más y puede ver el sol. ¿Y qué pasa? Ese es un momento muy importante de la alegoría. Porque cuando el prisionero, que ahora está liberado y hizo todo el camino y pudo ver el sol finalmente, lo puede ver, pero al mismo tiempo no lo puede ver, ¿no? Porque viste que uno no puede ver directo al sol mucho tiempo, a veces ni siquiera un ratito, porque claro, el sol, depende del día y la hora, es muy fuerte, depende del lugar también, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Y esto es pregunta que hago siempre cuando vemos la alegoría de la caverna en la escuela, ¿no? El tipo salió de la caverna y finalmente cuando ve el sol, como que le cae la ficha, ¿no? De que toda su vida había vivido engañado, de que toda su vida estuvo encadenado, camino, de que sí, lo que creía real, ¿no? Lo puede ver, pero al mismo tiempo no lo puede. Disculpame, Lucas, disculpame que... Sí. Lo que le creía que era real no era real, ¿no? Y ahí le cae la ficha, ¿no? Y entiende que hasta el sol es, para Platón, ¿no? Es una metáfora, él lo usa como una metáfora, ¿no? Pero es lo más importante de la vida, porque es lo que nos permite, nos da luz, nos da justamente vida, nos da conocimiento, nos permite ver. Y el tipo puede estar perfectamente, ya salió de la caverna, puede vivir la vida plena, por decirlo así, ¿no? Puede irse a la playa, a tomar sol, a comer fruta del árbol, lo que sea. Pero, esto es lo más importante de la alegoría de la caverna, es que el tipo no se queda fuera de la caverna. Porque justamente el tipo quiere sacar a los demás. Viste que estamos hablando de la ética, ¿no? De la responsabilidad ética. Bueno, está clarísimo, ¿no? Y es intencional. El tipo quiere liberar a los demás. No le importa liberarse solo, ¿no? Esa palabra, ¿no? Mirá, liberarse solo, una palabra que está una expresión que está tan de moda hoy en día, ¿no? El tipo quiere liberar a los demás. Y entonces va a hacer todo el camino de vuelta hacia abajo de la caverna, que obviamente le cuesta una barbaridad, porque para él era mucho más fácil salir, porque estaba dentro de la caverna, en la oscuridad, que volver de la luz a la oscuridad. Es más difícil todavía. O sea, está haciendo algo más difícil que lo que hizo al principio. Claro. Un desafío más grande, ¿no? Como que después, con otras palabras, ¿no? Pero podemos decirlo en criollo. El tipo casi se mata volviendo a la caverna. Se da con todo, se golpea, se cae, no ve un diablo, ¿no?
Y sin embargo hace todo ese laburo y llega hasta el final de la caverna y se encuentra con los compañeros de él, con los que fueron los ex compañeros de él, y los chabones lo ven, ¿no? Lo ven a este tipo que viene de afuera, todo golpeado, todo destrozado por la epopeya de volver a bajar, y se empiezan a cagar de risa, ¿no? Como, mirá, como, a ver, te lo digo en criollo, ¿no? Mirá este boludo que se fue y ahora viene y está todo roto, está peor que antes, ¿no? Claro. ¿Qué le pasó, no? Y el tipo le va a querer convencer, le va a querer decir, mirá, yo vengo de afuera, ustedes están acá prisioneros, ustedes creen que estas sombras que ven acá son reales, allá hay otro mundo, allá hay otra realidad, ¿no? Allá hay sol, hay animales, hay árboles, hay maravillas, déjenme que los ayude a salir. Y Platón, que acá te das cuenta que, vamos a decir, era pesimista o era realista, ¿no? Es un debate, ¿no? Termina la alegoría justamente con que esos prisioneros no le creen, no le van a creer, lo van a tratar de loco, lo van a tratar de enfermo, lo van a tratar de mentiroso, le van a decir que lo quieren engañar y lo amenazan de muerte, ¿no? Y dice, si vos me venís y me liberás, yo te mato, ¿no? Básicamente. Eso, ¿no? Lo conté un poquito también de mi manera, ¿no? Y No, está bien, perfecto. Que si viene un experto en Platón ahora y dice, no, pero eso que vos dijiste no lo dice, bueno, no me rete. Estamos haciendo pedagógica. Qué experto. Bueno, es una broma. Es una broma. Pero bueno, eso es la alegoría, ¿no? Eso es la alegoría. Es una metáfora acerca del ser humano. Claro. Que lo está escribiendo hace 2400 años, ¿no? Para mí eso es lo maravilloso, ¿no? Él lo escribe hace 2400 años para hablar, si se quiere, de su época, ¿no? De su maestro, porque él está hablando de Sócrates, de justamente a Sócrates que lo condenan a muerte, ¿no? Por querer ayudar a pensar a los demás, de la mirada de Platón, ¿no? Y él está pensando eso, y está pensando en lo que es la naturaleza humana, ¿no? Lo que es la conducta humana, lo que es el comportamiento humano que reacciona de esas maneras ante diversas situaciones. Y lo piensa hace 2400 años y yo siempre digo, es exactamente análogo al día de hoy. No, tendremos mucha más tecnología, podremos hablar a través de una pantalla, podemos conectarnos con el mundo, podemos viajar de una punta a otra del planeta en horas, pero el ser humano en sus aspectos más esenciales, por decirlo así, sigue comportándose igual. Y mejor, viste, vos que me decías al principio, y ahora te paso la pelota, vos que me decías al principio esto de cómo aparece tanto como la idea conservadora y la idea progresista o revolucionaria. Bueno, acá también lo ves en el relato, porque tenés a alguien que justamente está buscando, ¿no? ese progreso y lo nuevo y lo diferente y el cambio y conocer la realidad y transformar, y tenés el gran grupo de conservadores dentro de la caverna, ¿no? Que lo que quieren es que todo siga igual y matarían por defender que todo siga igual, ¿no? Y lo defenderían hasta el final. Claro, porque fíjate, Lucas, que haciendo una asimilación, ¿no? con lo que escribió este tipo hace 2500 años de antigüedad, y uno dice cómo nos cuesta todavía hoy, y sobre todo con el avance, ¿no? de la tecnología en la comunicación y la información o desinformación, como quiera llamarlo cada uno, ¿no? Pero cómo cuesta que se entienda que detrás de cada mensaje hay un interés oculto. ¿Bien? O sea, cómo cuesta que se entienda eso y que se comprenda que cada mensaje que hay de un periodista, de un youtuber, de un instagramer, lo que sea, hay un interés y hay gente que tiene los intereses puestos sobre ese relato.
Sería cómo nos cuesta, cómo estamos todavía socialmente perdidas en esas sombras, ¿no? Y cómo nos cuesta mucho hacer ese esfuerzo de salir a ver el sol. Nos está costando un montón. Ahora te pregunto, Lucas, Sí, sí, sí. ¿cómo hacemos cómo se hace desde nuestro lugar de educadores eh, de, de llevar la filosofía al aula, bien, y tratar de revertir esta situación que nos sigue atrapando ya a 2500 años de ese escrito, nos sigue atrapando ahí en la cueva, ¿no? Bien, a ver, es una buena pregunta, es una pregunta difícil, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, yo creo que lo fundamental en esa cuestión es seguir, insistir, ¿no? En fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Es fomentar el pensamiento crítico, que no es fácil, de hecho yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Y que por otro lado, eh, uno tiene que, a ver, entender también que hay limitaciones de por medio. Porque uno es un ser humano, uno también tiene sus limitaciones, digo, el docente, ¿no? El educador, que a veces lo tenemos como muy romantizada la idea esta, que el educador, ¿no?, llega al aula y le cambia la cabeza a todos, Claro. y, ¿no? Y esa cosa tan de cine, de película y de serie que nos han formado también, ¿eh? Y que a veces La sociedad, no es... la sociedad de los poetas muertos. Claro, la sociedad de los poetas muertos hasta Merlí, por ejemplo, Claro. que es una serie que está buena la serie, yo la banco la serie, y que un montón de pibes la ven, y que vos preguntás, y siempre hay alguno en el aula que la vio y te dice, ah, no, sí, yo sé algo de... No dicen sé algo de filosofía, pero escuché algo de filosofía en Merlí, ¿no? Y que te muestra, a ver, algo muy copado por un lado, pero una imagen muy contra personal también, es lo que es un docente en un aula, Claro. ¿no? Pero que es maravilloso, pero ojalá fuera, ¿no? Así. Pero a lo que voy o a lo que me refiero es que, nada, hay que entender también que no es para nada, no es un camino sencillo, es un desafío. Fomentar el pensamiento crítico es un desafío que a veces se logra y a veces no, pero no hay que dejar de intentarlo, no hay que dejar de intentarlo. En este sentido, por ahí desde la filosofía, siempre insistimos los filósofos en preguntar el por qué, en el no quedarse con la primera respuesta, ¿no? En alentar a seguir profundizando, a seguir generando preguntas, a problematizar, ¿no?, las cosas. Por ejemplo, los mensajes de los medios, los mensajes de las redes, los mensajes políticos, sea el color político que sea, ¿no? Alentar al pensamiento crítico es justamente por ahí intentar transmitir lo importante que es dudar, ¿no? Dudar de las ideas instaladas. Hoy me dice Pero Lucas, bueno, hoy me dice un alumno de la 17, de quinto, hoy fui a la primera clase, me dice, porque yo le digo, chicos, la filosofía no será libre, yo no soy profesor de filosofía, pero la filosofía no será libre. Y me dice uno, profe, ¿para qué sirve la filosofía? Hay que preguntarle al profe el año que viene, Lucas, le digo, ¿viste? Ya tenés ese trabajo, Lucas, claro. bueno, esa pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Es, así como la alegoría de la caverna, ¿no? Es una pregunta que también es toda la historia de la humanidad y toda la historia de la filosofía nos corren a los filósofos con la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Que obviamente hay muchas maneras de responderla, ¿no? A los filósofos a veces, y también, ¿no?, nos gusta, obviamente, porque nos gusta jugar con muchas perspectivas. Claro. De hecho, hoy, en la 17, me lo preguntaron, o sea, al toque hoy, estaba hablando de que la filosofía, primera clase, y hablábamos de las preguntas filosóficas y de las respuestas y de la búsqueda del porqué y toda esta cuestión,
y al toque siempre sale uno y dice, pero ¿para qué me sirve esto, no? Claro. Si yo quiero una respuesta concreta. Si yo me hago una pregunta filosófica como, no sé, ¿qué pasa después de la muerte? Yo quiero que me la responda alguien. No quiero que me hagan dudar o pensar o cuestionar, ¿no? Por decir un ejemplo de pregunta. Que cada uno podrá tener su opinión, pero acá lo que importa es el ejercicio de pensamiento. El tema de que la filosofía aliente el pensamiento crítico tiene que ver justamente con no aceptar que hay una sola verdad única y absoluta, ¿no? Y que siempre hay cosas para pensar, que las respuestas no están hechas, ¿no? Que uno siempre tiene que cuestionarse lo que recibe, el mensaje que recibe, la idea que recibe, pero para pensarla, ¿no? Pero para pensarla, para buscar la verdad, como quien dice. Porque a veces también se cae como en un facilismo de decir, bueno, no voy a creer en nada, voy a cuestionar todo y punto, ¿no? Claro. Y nada de lo que me dicen es verdad, pero ese es el primer paso, es como el paso, el momento destructivo, ¿no? Digo, Nietzsche, la filosofía de los martillos, bueno, vamos a martillar todo, vamos a romper todo, pero después tenemos que construir algún criterio, algún acuerdo, alguna verdad, porque el ser humano la necesita, ¿no? No te estoy yo sé que no te estoy respondiendo la pregunta. No, sí, porque, claro, tampoco es el tema dudar de todo así por dudar, porque caemos en una situación... En un relativismo Sí, que, sí, sí. vamos a decir así, se transforma en un cualquierismo y entonces todos creen cualquier cosa, ¿no? Y también después pasan las cosas que nos pasan, porque Claro. es cierto, la sociedad está también en un momento donde quizás por esta cuestión de no creer en nada, ¿no? Que es ilusorio, porque después se termina creyendo y hay más fanáticamente incluso, Claro. ¿no? Porque se termina como cayendo en el otro extremo. No creo en nada, todo es mentira, todos me quieren engañar, y de pronto aparece como esta, ¿no? La figura del Mesías, del Salvador, ¿no? Y no, él sí, a él le creo todo porque él tiene la razón, porque todos los demás me mintieron. Claro. Y no, el pensamiento crítico avanza despacito. Lamento, pero es así, el pensamiento crítico analiza, busca los detalles, divide en partes, ¿no? Profundiza, se hace preguntas, y es un laburo difícil de hacer para cualquiera, para cualquier persona, pero es un laburo difícil, pero es necesario. Es necesario para comprender el mundo, para entender en dónde estamos, para conocernos a nosotros mismos. Claro, porque una cosa es tener una duda razonable, por así decirlo, de la perspectiva del derecho, y otra cosa es ser un incrédulo todo el tiempo, ¿viste? Creo que esa situación de incredulidad así total, absoluta, nos ha llevado a lo que se llama posverdad, ¿viste? A trabajar con los sentimientos más que con la razón, y sí, está complicado, ¿viste? Se complica en el aula, se complica un montón, porque nosotros tenemos que hacer un laburo mucho más pesado, que es a un nuevo sujeto, porque son nuevos sujetos, totalmente configurados bajo otra perspectiva, bajo otra ideología, configurados de otra manera, ¿no? A lo que nosotros estamos acostumbrados, y tenemos que trabajar con sujetos con nuevas identidades, y sobre todo tenemos que añadirle las redes sociales, ¿no? El poder cómo influye las redes sociales, los mensajes de las redes sociales en estos nuevos sujetos que pareciera en algún momento que nos están ganando la batalla, Lucas, ¿eh? Pero no hay que perder la fe. No sé si sería la fe la palabra correcta, ¿no? No hay que perder el rumbo, ¿bien? Y no hay que perder no hay que perder cortar con la determinación de ir mejorando cada vez más en el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, y lograr que nuestros estudiantes logren salir de esa caverna, bien, manejada por las redes sociales, ¿no? Que es en este momento de lo que se habla y de lo que tiene más impacto aún que la televisión, porque la televisión ya está, los chicos casi ni miran tele, ¿no? Sí, y que en realidad ponerle quizás en nuestra, ¿no?
siempre yo intento pensarlo también como yendo un poquito al pasado, pero no lejano, ¿eh? Porque quizás ahora, viste, uno está con un momento así medio desesperanzado, pero digamos, son también los ciclos, los vaivenes de la historia que tienen sus cuestiones, ¿no? Cuando, también cuando yo era adolescente, a ver, ¿no? Por ahí el mensaje, la opinión pública estaba justamente, bueno, manejado mucho más por la televisión, sobre todo, y si querés los medios gráficos, los diarios, en formato papel, ¿no? En formato papel y los canales de noticias que muchos empezaban a surgir, por ahí eran la opinión dominante. Y por ahí nosotros crecimos un poco dentro de ese paradigma. Y si uno, y te estoy hablando de los 90, del principio del 2000, y si uno va, qué sé yo, en la época de la dictadura militar, bueno, se encuentra obviamente también con los mensajes de los medios, pero desde otro lugar, los mensajes de los medios directamente oficiales, que también bajaban una línea clarísima de pensamiento. Y bueno, quizás hoy ese lugar lo ocupan las redes sociales, ¿no? Y yo creo que hay algo que vos dijiste que me parece que está muy bien, que es esto de no perder el rumbo, ¿no? Me parece que va por ahí. Nosotros no vamos, nosotros acá, ¿no? Hablando, no es que vamos a destruir las redes sociales, ni vamos no sé, a hacer que... No voy a nombrar ninguna red social para no hacerle chivo, ¿no? Estamos saliendo en vivo en una red social. No, pero digo, me refiero a que tampoco quizás no vamos a alterar eso, pero sí el sentido de perder el rumbo, de no perder el rumbo, mejor dicho, que por ahí tiene que ver con esto, con seguir fomentando desde el lugar que podemos, con las herramientas que tenemos, e incluir, si se puede, las redes sociales, porque también hay cosas copadas, seguir fomentando esos valores o esos principios pedagógicos o esos principios éticos. Me parece que ahí hay o sea, pensando más como la realidad intraaula, ¿no? Te estoy diciendo. Fuera del aula también hay otras luchas, pero me refiero a que quizás es eso, por lo menos es eso, no perder el rumbo. Seguir insistiendo con fomentar esto, con esto que vos dijiste, y me parece perfecto, que es la duda razonable, ¿no? No es el dudar por dudar, digo que a la duda extrema, ¿no? Como correlato cae después el dogmatismo extremo, sino la duda razonable, que es lo más, para mí, es de lo más difícil de desarrollar, de generar en un aula. Y ojo, porque hay algo que también me resuena, ¿no? Que a veces es esto que decimos, bueno, de sacarlos de la caverna. Y ojo también con esa posición, porque uno la puede problematizar. A veces, y me pasa, a veces los que te sacan de la caverna son ellos, son los estudiantes. Sí, sí. No, sí. Te hacen chocar, te ponen de pronto adelante de una realidad que vos venías en otro plan y con otra cabeza, y de pronto llegás al aula y la realidad es otra, y no es la que vos tenías o la que vos vivís, qué sé yo, en tu día a día. También es la realidad de ellos. Y hay que saber. No, ir de la luz sí. a la oscuridad, ¿no? De la oscuridad a la luz. No, sí, de los estudiantes se aprende un montón. Yo aprendí un montón. A mí me sirvió en muchas circunstancias la vida y me ayudó a entenderme en mi relación, por ejemplo, con mi hija, Lucas. Mis estudiantes, por ejemplo. Claro. Eh, claro, o sea, te comento así rápido, ¿no? Para cómo uno sale del... Yo, por ejemplo, tengo mi hija y tenía una alumna que tenía más o menos la edad que tiene mi hija ahora y tenía su noviecito en la escuela, ¿viste? ¿Y qué te dice tu papá? ¿Viste? Y, y ella me dijo que no podía generar confianza en su papá, que ella lo quería mucho a su papá, pero su papá le decía ciertas cosas, ¿no? Que dice un papá, ¿viste? Por ahí. Y claro, me di cuenta que era lo mismo que yo hacía con mi hija. ¿Bien? Claro. Entonces, cuando se presenta una situación así, yo hice todo lo contrario. ¿Bien? Claro, y ahí fue mi alumna, mi estudiante de 13 años, que me dio vuelta la cabeza y me dijo, clic, ¿bien? Por acá no es. ¿Viste? Entonces, Ahí te
persona, No, de olvídate. tu cadena, ¿no? Vos Sí, pensabas que la realidad era así y punto, y lo que hace un padre es eso. Y de claro, pronto te diste cuenta que no, que es más amplio, ¿no? Bueno, por eso digo, esta cuestión de que muchas veces somos nosotros los que tenemos que también salir de la caverna. Y me parece, eso también es, si se quiere, también creo que es un poco lindo de la docencia, que uno también se encuentra con esas cosas, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Creo que son las experiencias más lindas que tiene uno. bien. Bueno, después vamos a retomar esta charla, Lucas, cuando yo me profesionalice un poco con las redes sociales, vamos a transmitir porque la verdad que más que interesante, ¿no? Eh, porque son discusiones que hay que llevarlas hay que sacarla también del aula mientras que se pueda, ¿viste? Lucas, como lo charlamos el otro día, como siempre charlamos un poquito ahí de filosofía, quizá que escuche uno que no le interese y va a creer que estamos delirando, bueno, sí, deliramos un poco, pero ¿qué sería la vida sin delirio, no? Eh, última pregunta, como para ir cerrando. Eh, desde la filosofía, ¿bien? Sí, miedo, ¿qué me Te, vas a decir? te pregunto, Lucas, y política, desde la política educativa, ¿bien? ¿En qué crees que tenemos que insistir y qué crees que tenemos que rever desde la dimensión que vos quieras? ¿Eh? Vos podés elegir la dimensión de la pedagógico, de lo estructural, de lo organizativo, eh, de las relaciones, por ejemplo, dentro del aula, fuera del aula. Hay que sacar a los estudiantes, hay que tenerlo dentro del aula. La dimensión que vos quieras analizar, elegí una y mandate. Me tiraste una difícil. Mirá si hablo y viene después un inspector y me hace me sanciona por hablar mal de algo, ¿no? No, no, pero quiero que sepas, yo ahora voy a responder algo, pero quiero que sepas que es una pregunta re difícil, es una No, pregunta no, difícil. no, pero vamos a ser políticamente correctos, Luca, olvídate. Olvídate. No, pero digo, es difícil para resumir, digo, porque uno puede estar tomando mate y hablando de esto 50 horas, pero bueno, ¿sabés qué? Mirá, una cosa importante, y esto lo dicen todos los docentes, bueno, todos no, pero la mayoría, y es que hay algo que carecemos, y es que justamente tenemos muy pocos espacios para sentarnos a hablar de estos temas, ¿no? Justamente todas estas cosas que vos me preguntaste, en realidad tendría que ser una discusión también hacia adentro de los docentes, ¿no? Y la realidad es que una parte de nuestro problema es que no tenemos muy poco tiempo y espacio de encuentro. Eso por un lado, ¿no? Que me parece que está bueno que de haberlo, yo creo que surgirían más cosas. Pero para mí, algo fundamental que justo mira, lo hablaba con una colega el otro día, ¿no? Yo creo que hay una crisis de sentido, ¿no? En esta pregunta que uno a veces se hace, ¿no? Como, ¿para qué enseño? ¿No? Pero no para qué enseño ni siquiera en el sentido individual, sino desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué clase de estudiante, qué clase de egresado, ¿no? ¿Qué clase de persona quiero que salga de la escuela? Yo creo que siento que hay una crisis de sentido. Como que el docente venía no sabe exactamente qué, ni siquiera qué es lo que se espera de él, porque es cierto, digo, ni siquiera qué es lo que se espera de su trabajo en el aula, pero además qué clase de estudiante sale de la escuela secundaria, ¿no? Con qué herramientas, con qué capacidades, con qué hábitos, ¿no? Con qué potencialidades, con qué ideas, con qué valores, ¿no? Me parece que hay una cuestión de... Y además, ¿por qué? Porque es una pregunta que se conecta con qué clase de estudiantes sale de la escuela
qué clase de estudiante conforma el país. Y perdón que me vaya por las ramas, pero así como no sabemos exactamente, ¿no? En esta crisis de sentido, o por lo menos es uno lo que palpa, lo que siente, hablando con un montón. No digo que algunos no lo tengan más claro y otros menos, pero creo que es un clima de época. Se relaciona también, ya que la educación es la base, ¿no? de un país, ¿no? No sabemos bien qué país queremos. No sabemos qué país queremos, mucho menos cómo conseguirlo, pero yo creo que hay ahí una gran crisis. Si Sí, uno no sabe para dónde estamos apuntando como Estado, como país, como proyecto colectivo, es muy difícil también pensar en hacia dónde estamos mandando la educación, ¿no? Me es parece. Yo sé momento, que es súper, yo te digo, para una cosita más y te tal. dejo. Yo sé que es súper abarcativo lo que estoy diciendo, ¿eh? Como no estoy generando, a ver, no estoy diciendo algo exactamente puntual, sino que me parece que es una pregunta que nos debemos como colectivo docente y nos debemos como país. Lo que pasa es que, bueno, hoy es la realidad del que está transitando el país y que viene transitando también, ¿no? Pero como que esa pregunta está debajo de una alfombra, ¿no? Nadie la quiere nombrar mucho porque tampoco sabemos para dónde nos lleva, pero yo creo que es muy importante eso. Yo siento que hay mucho docente alienado, ¿no? Por decir así, no sabe muy bien, no sabe muy bien dónde ubicarse dentro de la realidad que vivimos, educativa, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que no hay un horizonte claro. Me parece a mí, no siento que lo haya. Desde que estoy acá, ¿no? Pero Bien. Sí, porque creo que este es el... creo que los momentos de crisis son los mejores momentos para parar la pelota y ver para dónde vamos, ¿no? Reflexionar sobre lo que queremos. Primero sobre lo que queremos, después, bueno, vamos a ver cómo lo logramos, ¿no? Eh, creo yo, Lucas, que es importante fomentar los espacios de comunicación. Eh, hay que hacer un trabajo enorme sobre eso. Eh, pero fíjate, a mí me pasa, Lucas, ahora, que, hay cosas que yo no entendía que pasaban en la escuela. Digo, ¿por qué pasa esto que pasa? Y ahora que estoy leyendo material, bien, relacionado pura y exclusivamente con la dirección escolar, etcétera, ¿no? Y te digo, acá es, bien, este es, ¿ok? Pero bueno, también hay una situación real que es la burocracia, lo que nos permite el sistema, hasta dónde nos permite llegar, qué nos permite hacer. Eh, o sea, hay indicaciones a nivel ministerial, por así decirlo, o normativo, vos te pones a leer y es hermoso, ¿no? Pero después tenés la realidad, la concreta, donde nuestras horas, una hora por acá, una hora por allá, donde la realidad de los chicos, la realidad de la escuela, la realidad del equipo de trabajo, la realidad de miles de cuestiones que hacen que eso se desvirtúe, no llegue a buen puerto eh, y quede muchas veces inconcluso. Y encima eso genera un problema doble, que es que no se entiende bien qué queremos hacer. Y ahí está, o qué quiere hacer la escuela, cuál es el fin de la escuela. Y creo que eso está generando un, ahí una incertidumbre social, ¿viste? Entonces hay que trabajar mucho en la comunicación, la reflexión. Creo que hay que generar esos espacios, ¿no? Hay que ver hasta dónde se puede y te lo permite el sistema hacerlo también, ¿no? sí, es un desafío, porque también ahí corre justamente esta otra cara de la sociedad que está enojada con la escuela, ¿no? Que quizás cuestiona un montón el rol docente, lo que hacen los docentes, pero que obviamente muchas veces lo hace desde, a ver, la ignorancia de lo que pasa en la escuela, pero también de la realidad que vivimos, ¿no? Que vivimos como educadores, ¿no? A veces como esta cuestión de que
también como se culpabiliza al docente por cuestiones mucho más macro, si se quiere, que tiene que ver con la política educativa o que tiene que ver con la realidad, ¿no? Del día a día de nuestro trabajo, que bueno, es un trabajo muy complejo, muy difícil, nosotros lo sabemos, pero quizás no toda la sociedad lo ve de la misma manera. Eso también como genera, ¿no? Yo creo que una cosa muy grave, que es como esta rigidez, ¿no? Dentro de si se quiere, entre la sociedad civil y la escuela, y esa cuestión que a veces parece que hay como una enemistad, Sí. que es horrible, es terrible. Es Siempre, terrible y además porque claramente no ayuda a generar ninguna solución. Si se quiere, ni a reclamo nuestro como docente, ni a reclamo de una familia. a mí me encantaba, Lucas, trabajar, por ejemplo, en Plan Fines eh, Mm, y hablar con los estudiantes de Plan Fines sobre la problemática educativa. Claro, porque los propósitos o las perspectivas que tiene, por así decirlo, la sociedad civil, que está construido bajo otro tiempo, bajo otros lineamientos educativos, y el trabajo que tenemos que hacer nosotros ahora parecieran ser antagónicos, ¿viste? Entonces, mm, aprovechar el momento de Plan Fines, que me ha tocado, por ejemplo, tener alumnas y alumnos que son hijos de gente que fue alumna o alumno mío en Plan Fines, y creo que sí, ahí se terminó de completar ese proceso entre la idea que empezó en Plan Fines y se terminó de materializar ahí en el aula de secundaria. Fíjate que cuando los primeros intentos de educación, por así decirlo, en el sistema educativo en Argentina, nace con la educación de adultos. Claro, o sea, había que educar al sujeto adulto para que entienda por qué lineamiento iba al país, para que entienda qué se quería hacer. Bien, y entonces nosotros creo que en este contexto la escuela ha entrado eh, en un terreno, no solo la escuela secundaria, Lucas, creo que la primaria todavía sigue manteniendo los pilares de credibilidad social, por así decirlo, pero la secundaria y también la universidad, reclamaba siempre mucho cuando hablaba con los profes de la facultad, o sea, bien, o sea, pero yo tengo 10 escuelas, Lucas, ¿me entendés? Y de esas 10 escuelas son 5 chicos los que se anotan a la facultad. Lo- el- el- mm, los restantes, que son como 260, no se anotan a ningún lado. O sea, ¿qué estamos haciendo para que llegue? ¿Llega realmente la facultad? ¿Está llegando realmente la educación a donde tendría que llegar? ¿O está ahí? ¿Bien? Y creo que eso también es algo que hay que replantearse, ¿no? sí, sí, sin duda, porque hay un desfasaje fuerte entre el final de la secundaria y por ahí los estudios superiores, ¿no? Eh, y como vos decís, los que llegan son mucho menos de lo que se supone que se pretende, ¿no? Y ahí hay un diagnóstico. De hecho, hay, a ver, estadísticas, ¿no? Porque la estadística de la terminalidad en secundaria es un número que circula, que obviamente está, a ver, está usándose de una manera muy manipulada y muy maliciosa por parte del gobierno actual, ¿no? Pero que es un número súper preocupante, de todas maneras. Y, y es algo que realmente sí, que sucede, ¿no? Esta cuestión se ve mucho en los últimos años. Yo trabajo justamente, ¿no? En los estos años, como un poco esta estructura que tenemos los profes, bueno, ahora termina la secundaria y hay que seguir estudiando, no es compartida por la mayoría, por lo menos, pero es verdad, digo, no es compartida por la mayoría muchas veces de los estudiantes. Yo tengo una O, crítica al sistema educativo, a las políticas de lineamiento, pero no lo voy a hacer, Lucas, porque no te quiero comprometer. Después lo voy a dejar eso para hacerlo solo. ok, sí, no te ¿Está? preocupes, uno tiene un montón de críticas, pero bueno, digo, se pretende que suceda eso y bueno,
mismo estadísticamente parece que no sucede. Eh, Más allá de que obviamente hay muchos estudiantes que sí, que comienzan a estudiar, que se anotan, que avanzan en su carrera, por supuesto, sigue existiendo, obvio, pero bueno, quizás es menos de lo que se pretende y bueno, hay una realidad muy compleja, Y hay hay una que, realidad muy compleja. y hay que ver qué hacemos, ¿no? Porque hay que tratar de encontrarle la vuelta a eso antes que no termine comiendo el conservadurismo, ¿no? Porque fíjate, Lucas, por ejemplo, bueno, antes, hace tiempo atrás, no sé, vayamos, qué sé yo, no sé cuántos años en la historia podemos ir atrás, pero había una credibilidad social de que la escuela, terminar la secundaria, comenzar un profesorado, una tecnicatura, una carrera universitaria, era un mecanismo de ascenso social y que se podía hacer, ¿bien? Ahora pareciera que la universidad ha perdido eso. Y no solo por cuestiones pura y exclusivamente universitarias, sino también por un contexto mundial, global, eh, que ha creado una cultura global, dicen algunos, de que, por ejemplo, bueno, los chicos miran TikTok, miran Instagram y hay gente que te está diciendo, o sea, vos puedes ser millonario sin ir a la universidad, o sea, te lees, te ves 3 videos de este YouTube y vas a ser un exitoso toda tu vida. Y creo que eso también está haciendo mucho ruido, ¿no? Y está ahí resquebrajando, pareciera, ¿no? Los principios y los objetivos y los propósitos del sistema educativo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que estar atento a demasiados aspectos, pero creo que hay que ponernos a trabajar y creo que hay que generar los espacios para el diálogo, para el consenso, y trabajarlo de esa manera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y es cierto lo que decís. También eso como obedece justamente sí, a un contexto social, económico, político, que quizás la universidad no se ve eh, como este ascenso social, que en otra época quizás sí lo era. Y hoy en día predomina mucho esta cuestión de el hacerse exitoso, rico, ¿no? Con poco mínimo esfuerzo, que, a ver, yo creo que justamente a través de eso se transmite mucho esta ideología, vamos a decirlo así, o esta hegemonía neoliberal que también nos atraviesa, ¿no? Esta cuestión de pensar que el modelo de éxito, obviamente que es un modelo económico, o pensar que el éxito tiene que ver con la fama, o con la economía, o con la riqueza, y quizás no con el conocimiento o con la formación. Que, a ver, es complicado de sostener. Pesa mucho obviamente en las elecciones vocacionales. Eh, la realidad de muchos pibes y pibas es que lo que están pensando apenas terminar la secundaria es conseguir trabajo o ya están trabajando porque tienen que ayudar en su casa o en su familia o necesitan su propia plata y tienen la cabeza puesta ahí. Y no está mal, obvio, porque No, claro, es no, no, cuestión de no. vida, porque es necesario y porque la supervivencia ante todo es lógico. Pero por ahí cuesta más esta cuestión de pensar en esto de proyectarse en un estudio, en una carrera, en algo que le dé otra posibilidad de otro posicionamiento en la sociedad. Y no solo a nivel material o económico de éxito, sino a nivel de formación. Yo creo que la palabra formación, la palabra conocimiento, ¿no? que tanto usamos los docentes, sí, está un poco en crisis, ¿no? Y a ver, te lo digo, pensá hoy en día, digo, 2024, qué pasa con instituciones como las universidades o como el CONICET. Porque eso es un termómetro de la mirada social, ¿no? Esta cuestión de que hoy en día, a ver, si mañana cierran el CONICET, quizás la mayoría de la sociedad está aplaudiendo eso. Y es una locura. Vos pensás, viste que el otro día 68 premios Nobel
ganadores del premio Nobel, o sea, es un modelo de éxito, ¿no? Justamente, eh, publicaron una carta pidiéndole al gobierno argentino que no cierre, que no avance contra el CONICET, en contra de la ciencia, de la tecnología argentina, o ver la situación de las universidades nacionales, de la falta de presupuesto, las paritarias a los docentes universitarios que les ofrecieron un 6%, o sea, un delirio, y bueno, paro universitario que va a haber, pero, a ver, no es que la sociedad, gran parte de la sociedad no votó eso por ignorancia, o sea, sabían que iba por ese lado, y sin embargo, por eso te digo, hay como un descrédito muy grande incluso hacia esas cuestiones. Entonces es un contexto donde hay un descreimiento muy grande en las instituciones científicas, tecnológicas del país. Y es muy grave, es muy grave. Porque es un desafío que quizás por ahí hace 10 años uno no tenía, ¿no? Viste que uno tiene la sensación de que tiene que volver a discutir y volver a lo básico, porque parece que lo más básico, y había un consenso en la sociedad democrático mínimo, que hoy en día está súper contra mega cuestionado, y uno tiene que volver hasta eso, explicar por qué la ciencia es importante en un país, y uno, por qué una universidad es necesaria de defender, Y lo que pasa que o por qué es importante la educación pública. lo que Y pasa uno que está como volviendo a eso porque necesita, porque se están resquebrajando cosas fundamentales de la sociedad. pasa que también Lucas pasa y desde una perspectiva filosófica, política, ¿no? O sea, por la libertad se lucha todos los días, o sea, una persona tiene que luchar todos los días, la sociedad tiene que luchar todos los días por su libertad. Eh, por ahí se confunde, ¿no? Bueno, ganamos ciertos derechos o somos libres, seamos libres, lo demás no importa, o sea, yo creo que mi perspectiva, y estoy casi seguro de que debemos conseguir, es que por la libertad, por la libertad del sujeto y por la libertad de una sociedad, uno tiene que luchar todos los días, o sea, no es que es libre para siempre. No es que un día va a ser libre y es libre para siempre. No es que consiguió derechos y va a conseguir los derechos van a estar para siempre establecidos. Yo creo que llegó un momento, Lucas, que se olvidó de luchar y se creyó que había un consenso social a favor de ciertos derechos y ciertas libertades, ¿sí? Que claramente un gran grupo poblacional no estaba accediendo a ellos. Entonces No, no, genera... sí, no, es cierto, es cierto. Yo creo que hay cosas que obviamente no, quizás desde nuestro lugar por ahí no, y es un poco la sensación de muchos, ¿no? Que por ahí no se percibieron, no se vieron. Justamente a ver, mira, una de las palabras que siempre problematizamos en los cursos de filosofía es justamente el significado de esto, de la palabra libertad. Y, y claro, yo siempre trabajamos con la idea de libertad y hacemos incluso una historia de cómo la idea de libertad fue significando diferentes, ¿no? Diferentes visiones de lo que es la libertad. Pero hoy en día hablar de la libertad obviamente está teñido, ¿no? de un color y de una forma de ver la libertad que es contrariamente, si querés, a lo que uno quisiera que fuera la libertad, porque estamos hablando de esto, ¿no? de la libertad de creer, de la libertad totalmente como individualista, ¿no? O egoísta, o creer que, bueno, a mí me importa mi propio espacio personal, me importa lograr mi éxito, no me importa el de al lado parece un vago, es un planero, es una escoria que queda al margen, y a mí me importa mi propio progreso. Y esa idea a veces uno también quiere transmitir, porque para muchos chicos es una idea nueva, y claramente no es una idea nueva, ¿no? Pero está lejos de ser una idea nueva, ni en este país ni en la historia de las ideas. Digo, esto es un proceso intelectual donde quizás la libertad ha significado muchas cosas, y
en un momento la idea de libertad, o esta cuestión de romper con el Estado, por ejemplo, ¿no? De poner la libertad por encima del Estado, no significaba una libertad económica, la libertad económica del propietario, sino la búsqueda de una libertad colectiva, ¿no? Claro. Esta cuestión de, yo siempre digo, uno no es libre, yo soy libre, ¿no? Mejor, yo soy libre solo. No, yo soy libre si los otros son libres también, somos libres colectivamente, en conjunto, pero no hay libertad si uno se está muriendo de hambre y el otro lo tiene todo. Eso no es libertad. Eso es egoísmo, eso es, eso es incluso es explotación, es robo, es lo que vos quieras llamarlo, pero no es libertad. Porque para mí la libertad tiene que ser algo que nos potencia, ¿entendés? Mi libertad tiene que ayudar a tu libertad, a que vos seas más libre, y tu libertad tiene que ayudar a mi libertad. No somos enemigos compitiendo por tener más libertad que el otro para pisarle la cabeza. Pero bueno, Fíjate hoy en que, día, con la libertad parece que va por ese lado. Y fíjate, trabajar en aula es complejo. no, sí, es complejo y también se complica, ¿no? Ante esta necesidad de respuestas inmediatas, concretas. Fíjate acá comentó un hater, ¿viste? El video ¿Ah, sí? y dice muchas palabras repetidas sin ningún concepto, ¿bien? Claro, está queriendo la necesidad de algo, no entendió bien de qué se trata un pensamiento crítico, ¿viste? Es difícil, es muy difícil, buscan Sí, acá no dijimos que íbamos a dar ningún concepto, conceptos. pero bueno, no sé. Sí, es un... Hay un montón de conceptos acá dando vueltas. Sí, viste, pues vivimos en esa época, viste. Yo tengo a mi hermano Lucas que es médico y el chabón, viste, en el Chaco había una de dengue, o sea, a mí me agarró dengue Sí. y bueno, él estaba en el consultorio y me contaba, dice que va gente y le dice, doctor, ¿qué tengo? Y es muy probable que tenga dengue. No, el dengue no existe. Uy, ¿qué haces? O sea, No, por eso te digo, es como la época se pierden bueno, estos consensos mínimos básicos. ¿cómo, Entonces es complicado. cómo hacer para dar filosofía si el alumno está demandando conceptos concretos y precisos y pequeños encima, ¿viste? Para que si no tenés que memorizar un montón. Fácilmente digeribles y para instantáneos. Claro, ¿viste? Sí, Entonces, también. No sé quién es el que dijiste de hater, un boludo pero bueno, impresionante. ok, pero tampoco era, digo, no importa, porque no nos va a escuchar, no le importa lo que estamos diciendo. Pero bueno, no era la idea venir a hacer una exposición sobre ningún concepto en particular, sino charlar y compartir unas miradas, unas reflexiones en torno a la educación y a nuestro trabajo día a día, ¿no? Que el señor que puso eso piense que hemos estudiado durante años carreras, ¿no? Sí, Para... no, sí, claro, Pero ¿viste? bueno, Y bueno, lo que tuvo también el laburo de ingeniería social que ha hecho la derecha, por así decirlo, ¿no? Estas grandes corporaciones, el TikTok, etcétera, ¿no? Fue esto, ¿no? Que muchachos o que gente que capaz el contacto más cercano que tengan con una institución educativa, por así decirlo, de formación, sea cuando va a votar y esté totalmente convencido de que puede discutirle de igual a igual a una persona que... Yo, por ejemplo, en este momento, Lucas, yo estoy estudiando una maestría, ¿no? Mis docentes sí, son doctorados, ¿sí? sí. Y yo puedo no coincidir con ellos en muchas cosas, pero yo estoy totalmente seguro de que su proceso de formación fue mayor que el mío. Entonces tengo que reconocer, bien, eso. No puedo ir al médico y decirle no existe el dengue, no, o sea, bueno, entonces andate con, qué sé yo, no te vayas al médico, andate con un curandero, andate con el que te lee las cartas, no sé, ¿se entiende? ¿No? Entonces, pero han hecho ese laburo de que cualquier persona mirando un video de TikTok, mirando 2 meses YouTube, sobre todo post pandemia, que estuvimos cerrados casi 2 años,
Salimos todos expertos en Sí, economía, expertos en medicina, expertos en derecho, expertos en Anunnakis, expertos en reptilianos. Y esto es algo que la Tierra es plana. Hay chicos que están creyendo que la Tierra es plana, no solo chicos. Hay gente adulta que está creyendo que en el Antártida hay un muro de hielo de 30 metros, qué sé yo, ¿viste? Y ahí creo que se complica aún más, ¿no? y sí, sí, es la época, como dicen, de la fake news, de la desinformación. A ver, hay dos formas de manipular, ¿no? Con presentando la información, o sea, no presentando la información o presentando demasiada información falsa para que la gente entre en pseudo debates que no llevan a ningún lado y no tienen ninguna relevancia, pero que todos estemos enganchados con eso, ¿no? Bueno, claramente, digo, la ingeniería social a través de las redes, que obviamente, a ver, a veces uno parece, viste cómo es esto, ¿no? Está lleno de teorías conspirativas, viste, vivimos en el boom de teorías conspirativas de cualquier cosa, Claro, ¿no? Pero al mismo tiempo, si vos decís, mirá, acá hay un por ciento de empresas, de multinacionales, de corporaciones que tienen la mayoría de los recursos económicos y manejan la economía y la manipulan por acá, no, ahí vos no la ves. Estás equivocado. Pero si hay reptilianos, sí, eso sí tenés que creerlo, ¿no? ya, Es como que sí. está todo muy, no, es como todo muy, está todo muy en cualquierismo, esto que te decíamos antes, ¿no? Como esta cuestión de que todos opinan un montón de cosas y no importa. A ver, las redes sociales, claramente. Además, con la constatación de que obviamente las empresas, los partidos pagan para tener trolls y todas esas cuestiones que llenan la internet de determinadas opiniones para que la gente enganche con esas opiniones o para que vos pierdas el tiempo discutiendo con opiniones que no sirven para nada. Y mirá, yo te voy a decir algo para el señor que no damos ningún No, consejo. ese ni llega, señor, boludo. Ese es No, un... no, no llega, ¿no? Pero, eh, a ver, Le falta barba ese. yo creo, yo creo que ahí hay a ver, hay estudios, hay pensadores, eh, pero a mí me gusta, siempre que me gusta volver a los griegos, yo siempre pienso, y esto también porque trabajo en el aula, yo siempre pienso en los sofistas y siempre pienso en Sócrates, ¿no? Eh, que al fin y al cabo no es, otra vez, no es muy diferente a lo que pasa hoy sacando las dimensiones, ¿no? Pero bueno, los sofistas que representaban como esta cuestión del poder y de la opinión mayoritaria y de la manipulación y del engaño, y Sócrates como aquel que iba, dialogaba, preguntaba, cuestionaba y buscaba la verdad, ¿no? Y digo, más allá de los cambios de época, seguimos otra vez, ¿no? Yo siempre les hablo a los chicos de la historia de Sócrates y de la discusión con los sofistas, porque otra vez pues estamos como otra vez dentro de esa lógica, que es la lógica de la teoría de la caverna y que es la lógica de los problemas filosóficos. No lo superamos. Si el problema entre Sócrates y los sofistas era que los sofistas eran relativistas, ¿no? Y si para ellos te querían convencer de que hoy llovía y te convencían eso era verdad, de toda la cuestión de la posverdad, hoy vivimos atravesados por redes, por noticias, por empresas que manejan algoritmos y que instalan verdades, y te convencen y buscan convencer y buscan manipular y buscan ir a lo sentimental y buscan ir a la emoción y no buscan ir a la razón y no buscan ir al pensamiento y no buscan ir al diálogo. Y eso vos lo ves todos los días cuando querés entrar a cualquier red social y vos, ya la gente obviamente, nadie tiene esa fantasía, pero a vos te gustaría poder hablar de alguien que vos sabés que está del otro lado, que vos sabés que te escucha, que vos sabés que está dispuesto a ser autocrítico y que está dispuesto a pensar y que vos vas en el mismo plan y podés dialogar. Pero la comunicación hoy en día está atravesada justamente por
el dogmatismo total, ¿no? Esto es así porque yo lo digo, esto es así porque vos no la ves, esto es así porque porque No, comés polenta, digo. encima ni siquiera, viste que por ahí se confunde y dicen, esta es mi opinión. O sea, yo siempre hablo con mis estudiantes, ¿no? Y por ahí cuando hacemos un momento ahí de filosofía barata, decía Rodrigo, ¿no? Y zapato de goma. Claro, cuando hacemos ese momento, ellos me preguntan, bueno, profe, me dice, ¿cuál cree que usted, dónde está la clave para un entendimiento crítico? Y yo le digo que lo primero es no repetir. O sea, el primer paso es no repetir lo que escuchamos, el discurso que escuchamos en ningún lado. Porque si estamos repitiendo un discurso, esa idea no es nuestra. Es una opinión que la formuló otro y hemos sido pensados. O sea, no es nuestro pensamiento ese. Si estamos repitiendo. Y además, le digo, chicos, no hay nada más aburrido y no hay nada más absurdo que tener una conversación con alguien que sabes lo que te va a decir. O sea, no hay nada más aburrido que eso. O sea, pasó, Es fíjate, cierto. o sea, ¿para qué si yo sé que tu discurso viene por este lado, por ejemplo? Antes, ahora no, fíjate que, bueno, yo te comento, Lucas, yo cuando estudiaba el profesorado, en la época eh, que fue a elecciones Scioli y Macri, a full la Mm, televisión, todavía las redes sociales no estaban muy politizadas, ¿viste? Entonces, no, claro. yo no hablaba por ahí, querían hablar de política, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero ¿para qué vas a hablar con alguien que estaba repitiendo un discurso que lo repetían en el canal? O sea, vos lo único que tenías que hacer era mirar un ratito un canal, mirar un ratito el otro, y ya sabías lo que te iban a decir. Además, podías adelantarte a las palabras que la otra persona te iba a decir. ¿Por qué? Porque estaba repitiendo un discurso, ¿no? Y yo creo que el primer paso para un pensamiento crítico es no repetir discursos. Creo que eso, yo le digo eso, ¿no? Después digo, yo no tengo la receta ni nada, o sea, lean y traten de no repetir discursos. Creo que eso es el puntapié inicial, Exactamente, ¿no? sí. De ahí, Foucaultianamente, ¿no? Somos sujetos, sujetados, ¿no? Por un lenguaje, por un poder, por una ideología que no estamos viendo. Es como esta cuestión que siempre se dice, ¿no? De la educación tiene que ser neutral, ¿no? O la escuela, no tiene que haber política en la escuela, ¿no? Y el poder opera así, justamente haciéndose pasar por eh, neutralidad. Y la verdad que obviamente la escuela es una educación política, los discursos son política, Claro. las ideologías son política, y nuestro estar en el aula y los temas que hablamos son política. Que no es lo mismo que el partidismo. O sea, una cosa es política partidaria y otra cosa es entender que la política es básicamente producto de las relaciones humanas. Claro, pasa Pero que bueno, se malentendió, esta, ha hecho el trabajo, ¿no? Ha hecho el trabajo por un lado los medios de comunicaciones, ¿no? Que han hecho de la política algo partidario, exclusivamente, pura y exclusivamente partidario, y también el partidismo político tampoco ayudó mucho para que se entienda que la política no es solo un partido, no es solo el partido. O sea, entonces creo que hay que volver sí, a la base de tratar de enseñar qué es la política y de qué hablamos cuando hablamos de política, ¿no? exactamente, porque también un poco la lógica de un partido es monopolizar, ¿no? Sobre sí, bueno, esto es la política, ¿no? Es decir, la verdadera política está acá. Claro. Y, y quizás sí, obviamente, nos falta, yo creo que nos falta aprender, digamos, en el sentido de, no de discutir, de dialogar, nos falta aprender de democracia, pero infinitamente. Tendremos 40 años de democracia, pero todavía aprendimos poco de la democracia o de lo que es una vida democrática, Sí, sí. porque seguimos confundiendo completamente, ¿no? Lo político de lo partidario y, y de los consensos básicos que queremos, ¿no? Que tenemos que tener como sociedad. Sí, yo creo, vos dijiste, bueno, los medios, yo creo que en realidad un poco son ideas de larga data, ¿no? Esta cuestión de separar, ¿no? De querer plantear que lo político, ¿no? Es hasta negativo, ¿no?
ancestral y es algo que viene, si se quiere, de los fundadores, ¿no? de la patria o desde la época de liberales, de Sarmiento, de Alberdi, Claro. y toda esta cuestión. Bueno, es parte también del trasfondo histórico y de la historia argentina y de la historia mundial, ¿no? Pero bueno, quizás haya que replantearse justamente toda esta cuestión del pensamiento crítico. Y yo creo que siempre que uno se pregunta, bueno, ¿qué es la verdad? O en qué creer, ¿no? O te pregunta un estudiante, yo creo que lo fundamental es ir siempre a las fuentes y discutir las fuentes, de dónde se dice eso, ¿no? Por ejemplo, digo, la historia es una ciencia social, es una ciencia porque se basa en fuentes, digo, más allá de las interpretaciones, que es más razonables y menos razonables, pero se basa en fuentes. No es que viene uno y porque se le ocurrió que tal patriota estuvo en tal secta porque se le ocurrió decirlo sin ningún registro histórico, es real, ¿no? Y a veces parece que se habla de la historia con una liviandad en los medios, la política, ¿no? Y en tantas otras disciplinas se habla con una liviandad pasmosa. No, y encima, Y encima Luca, que también es un problema, es que no hablan desde una perspectiva, o sea, mezclan, porque viste que cada disciplina tiene su objeto de estudio, ¿viste? Entonces vos hablás de historia, tiene su objeto de estudio, hablás de ciencias políticas, tiene su objeto de estudio, hablás de sociología, tiene su objeto de estudio, ¿viste? Entonces van mezclando todo y van haciendo una gran ensalada. Entonces, ese relato que implantan sirve para que discutan de historia, que discutan de política, que discutan de sociología, etcétera, etcétera, ¿no? sí, bueno, es reinado la posverdad, al fin y al cabo, ¿no? Es el concepto que se utiliza tanto hoy. Pero sí, se genera una gran ensalada, ¿no? Que así al mismo tiempo que mezcla todas las cosas también quiere simplificar la historia o la realidad de una forma brutal, ¿no? Como esto de decir, bueno, ¿no? Estos relatos que circulan hoy en día, ¿no? Bueno, sí, 100 años de decadencia argentina, sí, la culpa de 70 años del peronismo, sí. Son simplificaciones pero totalmente absurdas que nadie que se siente a estudiar la historia debería aceptar, pero que es lo que circula, ¿no? Y es lo que circula. Eh, Decía un político, no voy a decir quién, porque dice, yo aprendí, de derecha el chabón, ¿eh? Dice, yo aprendí, y ahí lo empecé a tomar en serio cuando escuché esa entrevista. Dice, yo aprendí de Gramsci que la batalla cultural la teníamos que dar en la escuela. ¿Bien? Porque la izquierda siempre ganó en la escuela, dice. Escuchá lo que dice el chabón, ¿eh? Entonces hay que atacar al sistema educativo público. Y lo bueno, atacan con todas las... Con todas, ¿eh? sí, Pero fíjate cómo es, ¿no? De pensar que en aquel sujeto que lucha por sus derechos, que lo único que quiere es cobrar un sueldo justo, un aguinaldo, tener vacaciones pagas, es izquierda, o sea, eh, ese tipo de confusión, de que se ha confundido todo a tal extremo, creo que hay que tratar de sacar, tenemos que tratar de salir adelante de esa situación, ¿no? Donde pareciera que todo está ahí mezclado, donde pareciera que no hay propósitos, que no hay objeto de estudio, que no hay disciplina, que no hay formación, que nada importara más que el éxito material, que nada importara más que el éxito monetario, económico. Creo que son cuestiones que hay que replantearse, ¿no? Y creo que todos los docentes, seamos o no profesores y estudiosos de la filosofía, creo que tenemos que hacer ese trabajo. Yo creo que la filosofía en el aula tiene que estar en todas las áreas y en todas las materias y en cada espacio de la institución educativa, ¿no? sí, por supuesto, completamente. Yo creo que
rigor de verdad lo que hace la filosofía es, como yo te decía, ejercitarnos en el pensamiento crítico y, a ver, hay algo que por ahí suena idealista, eh, pero bueno, imagínate que los griegos en la antigüedad creían que la importancia de la filosofía era que era un saber que se buscaba por el simple hecho de saber, ¿no? No se buscaba con una finalidad económica, material. Por supuesto que esa idea hoy en día no correría para ningún lado, pero esta noción de que el conocimiento, ¿no? El conocimiento es lo que nos hace hacer el bien y nos hace ser libres y nos permite alcanzar la felicidad, si se quiere, por encima de las cuestiones materiales. Obviamente no es la ideología dominante, ni que tampoco es que se pueda volver a agarrar esa idea y meterla hoy de lleno, claramente no. Pero por ahí recuperar esta cuestión, ¿no? del amor a la sabiduría, ¿no? De esa cuestión de lo importante que es el conocimiento y retomar esa búsqueda del conocimiento, o apuntalarla en un contexto donde quizás todo parece volátil y nada es seguro y todo es fluido y todo es rápido, ¿no? Por eso lo importante de la capacidad de mora, que forma parte de la filosofía, ¿no? Eso yo te decía, la filosofía implica ir lento, incluso en un mundo completamente frenético, pero bueno, implica detenerse y preguntarse el por qué, el por qué hago esto, el para qué hago esto. Yo te decía del tipo la crisis de sentido de la educación. Quizás uno está todo el tiempo en el aula, no se hace esa pregunta tampoco, y en realidad es fundamental, pero bueno, hay que darse el espacio y hay que darse el tiempo. Bien. Para pensar en ese tipo de cuestiones. Bueno, Lucas, la verdad que ya es 9 de... Arrancamos 8 y terminamos 9. Mirá vos, cómo se extendió la charla, ¿no? Me gasté 2 GB 27, ¿bien? Que son aproximadamente 1.500 pesos. para el... Pero nada, Lucas, la verdad que es algo para la gente que está viendo o que lo va a ver en algún momento, de manera indiferida. Nosotros esto es algo que con el compañero Lucas lo charlamos desde que lo conozco, siempre tenemos un tiempito ahí para charlar estas cuestiones, ¿no? Es que siempre estamos charlando sobre estas temáticas, sobre cuestiones de la vida, o sea, siempre con enfoques políticos, filosóficos, y nada, quisimos traerles un poco a ustedes lo que nosotros conversamos como profesionales, como gente formada en una profesión, justamente que tiene como propósito y fin último educar. Bien, después se puede debatir qué significa educar, pero nosotros hablamos del trabajo docente hecho en instituciones educativas. Y nada, Lucas, agradecerte. La verdad que como yo siempre te lo planteé, o sea, no es fácil hablar de filosofía, no es fácil que la filosofía llegue, bien, porque, bueno, se ha hecho de la filosofía, pareciera que se ha querido convertirla en algo que solo saben algunos eruditos y que en el plano real no importa mucho, pero yo estoy totalmente convencido que la filosofía es el camino, ¿no? Para emanciparnos primero intelectualmente, para tratar de salir de la caverna, para tratar de entender las intenciones detrás de los mensajes y cumplir con la función irrenunciable del ser humano, que es siempre demandar al poder y siempre luchar contra el poder cuando el poder nos quiere oprimir, ¿no? Creo que esa es la salida, ese es el camino, no sé si la salida, pero es el camino que hay que retomar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Quizás ojalá la filosofía
realmente nos sirva para eso, ¿no? Quizás a veces yo soy un poco, no sé si más humilde en sus finalidades, pero yo creo que para empezar a luchar contra ese poder nos tenemos que parar a pensar en un momento. Si no, vamos como ciegos, como gente dormida y no le damos rumbo a nada, ¿no? Entonces, lo importante creo de la filosofía es que nos dé herramientas existenciales, conceptuales, de pensamiento, para entender que el mundo puede ser de otras maneras, ¿no? Que la realidad se puede decir de muchas formas, que no hay una sola verdad, que la verdad establecida por el poder tiene, ¿no?, sus patas cortas y sus hilos detrás, y que la actitud del filósofo es siempre dudar razonablemente de todo, siempre cuestionar ese poder y plantar una semillita, ¿no? Plantar una semillita pensando en el futuro, pensando en el mañana, ¿no? Y como dijo, Bueno, a veces y como dijo el amigo sí, de un amigo, Lucas, la filosofía no solo tiene que interpretar el mundo, sino tratar de cambiarlo. sino de transformarlo, Claro. sino transformarlo. Sí, nos van a decir, ¿viste? Nos van a decir zurdos No, por no, lo decir dijo el cosas. amigo de un amigo, yo no sé ni quién lo dijo eso. No lo conozco. Un amigo medio zurdo. No, no sé, no sé, Tenemos. capaz que vio por ahí en TikTok, viste, vio un meme, qué sé yo. Nah, sí, O totalmente. capaz lo dijo Es así. capaz lo dijo el noticiero a las 6. De lo que se trata es de transformar la realidad. Dale, Lucas, Y en ese camino estamos, o intentando estar dentro de lo que podemos hacer. Así que bueno, te agradezco el espacio, la charla, espero que el haya viernes a salido. la noche. Espero que haya salido ¿Eh? bien, Lucas. Espero que haya salido bien, porque viste que estoy conectado del wifi del celular. Si de todos modos vamos a retomar cuando me profesionalice, Lucas, vamos a retomar esta charla y vamos a hacer una grabación un poco más profesional. Ya me mandé a pedir los auriculares, ¿eh? Así Bueno, que la está próxima salgo buenísimo. todo con unos cosas así y todo, ¿viste? Y yo me voy a hacer una lista de conceptos para los haters Para ir para el pibe. conceptos duros, que quieren Deja. conceptos duros. Dale, les traigo el Dasein de Heidegger, a ver si se entretiene más. Sí, ¿de qué es? Bueno, Dale, Lucas, nos estamos viendo, papá. Un abrazo, que Diego, pases un muchas buen fin de gracias semana. por todo. Estamos Estamos en. viendo este otro día